Nuestro propósito no es que uno tenga un testimonio perfecto en detalles o memorizado sin error, sino que tenga la oportunidad de explicar cómo ha llegado a Cristo, para que pueda hacerlo con sencillez y amor. Durante el curso ACED, tendrán oportunidad de leer su redacción y perfeccionar su presentación. No use palabras religiosas. Recuerde que la persona probablemente no entienda lo que significa redención, consagración o evangélico. Comparta de Jesús y no sobre diferencias entre iglesias o doctrinas. El propósito no es discutir con la otra persona, sino compartir acerca de su encuentro personal con Jesús. No glorifique al pecado dando detalles penosos de su vida anterior. Una pequeña referencia al problema será suficiente. Recuerdo que una vez estaba haciendo algunas cosas que no eran muy buenas y yo sabía que no eran buenas. Y en ese momento yo le pedí a Dios que Él me ayudara. Debe ser breve. Siempre podrá añadir más detalles. Es útil practicar con otra persona. Pídale que tome el tiempo que dura su testimonio y que anote los términos religiosos que usa. Recuerde que este lenguaje no es fácilmente entendible para un no creyente. Sea sensible al Espíritu Santo. Que sea Él quien lo dirija acerca de lo que debe compartir. Si uno tiene una idea básica de lo que va a decir, puede concentrarse mejor en ciertos detalles que ayuden a la situación del oyente. En los apuntes encontrará un ejemplo escrito de un testimonio de salvación y las indicaciones para seguir trabajando en su preparación. Ahora quisiéramos escuchar un testimonio completo. Yo nací en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el año 69, año en que el hombre llegó a la luna. Y mi mamá siempre recuerda esa fecha porque dice que mientras ella miraba el descenso lunar en la pantalla del televisor, ella me estaba cambiando los pañales. Así que fue una época linda para mí. Vivíamos en una casa grande, con mucho fondo. Todo iba bien, disfrutaba de mi niñez, hasta que los 10 años mi papá muere de un cáncer. Y eso fue lo que desencadenó en toda una crisis en mi familia. Mi mamá no tenía dónde vivir, todos nuestros ahorros lo había consumido la enfermedad. Tuvimos que ir a vivir en una casa prestada. Y bueno, ahí fue que una profunda soledad me fue invadiendo mi corazón. Yo salía solo y volvía solo y trataba de encerrarme en mis estudios, pero igual sentía un gran vacío. Tan es así que había momentos en mi adolescencia donde yo me despertaba a la noche medio llorando, pidiéndole a Dios que me explicara por qué se había llevado mi papá. Así que bueno, yo había tenido algún tipo de contacto con Dios o con el hecho de creer en Dios y había creado algo así como yo lo llamaba mi propia religión. Creía en ciertas cosas, en otras cosas no creía, pero ese vacío igual seguía estando dentro mío, esa soledad, esa necesidad de sentirme amado. Así que recuerdo que una vez estaba haciendo algunas cosas que no eran muy buenas y yo sabía que no eran buenas. Y en ese momento yo le pedí a Dios que Él me ayudara. Al poco tiempo de que yo le dije eso a Dios, mi mamá, que nunca ella quería saber nada con ningún tipo de religión ni con ninguna iglesia, empezó a ir a una iglesia y me invita. Y ahí el que estaba dando el sermón o la charla acerca de Dios, empezó a hablar de algunas cosas que empezaron a interesarme y a tocar mi vida. Parecía que me hablaba directamente a mí. Primero dijo que todos éramos personas que necesitábamos de Dios porque éramos pecadores. Después dijo que justamente por ese pecado nosotros no podíamos llegar a comprender y a entender el amor de Dios
y tampoco podíamos experimentarlo. Y yo realmente necesitaba experimentar el amor de Dios. Después dijo que nada de lo que nosotros podíamos hacer, ir a la iglesia, hacer buenas obras, podía eso llevarnos a Dios. Porque la Biblia dice que la salvación es solamente por fe. Así que, bueno, yo creía que ya estaba bastante mal y necesitaba que alguien me diera una solución. Y él dijo que la solución para el pecado del hombre es Jesucristo. Y que Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar, porque la paga del pecado es muerte. Y yo tenía que pagar con mi vida el pecado que yo había cometido. Pero que si creía en Jesús, Jesús tomaba esa responsabilidad. Él murió por mí para darme vida juntamente con Él. Bueno, después Él dijo que a todos que quisieran aceptar a Cristo en su corazón, que levantaran la mano. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo dije, bueno, ya probé bastantes cosas y nada realmente hizo que yo me sintiera acompañado, ni sintiera ese amor de Dios. Así que bueno, yo empecé a repetir lo que Él decía y con todo mi corazón le decía a Dios que entre en mi vida. Bueno, obviamente no todo cambió de repente, pero algunas cosas sí cambiaron. Algunas cosas que yo me sentía con gozo, yo estaba contento de vivir, cuando antes no lo estaba. Y yo me sentí con un gran sentido de pertenencia y de que realmente había gente que me amaba y que principalmente Dios me amaba. Hay muchas cosas que siguen cambiando, hay muchas cosas que todavía tengo por cambiar, pero lo más importante es saber que si hoy muero, yo estoy convencido de que voy a ir al cielo con Dios. Su historia personal es única. No es igual que esta. Sin embargo, es también un milagro de la gracia de Dios. No debe salir del taller hoy sin tener en claro lo que hay que hacer en la preparación del borrador de su testimonio. Quiero animarles a practicar esta técnica de dar su testimonio cuantas veces sea posible. El Espíritu Santo le guiará a relatar la experiencia según las necesidades de la persona. Tal vez su testimonio no será igual todas las veces, pero con esta preparación podrá concentrarse en el oyente sin preocuparse tanto por el contenido. Después de 10 minutos de descanso, continuaremos con el video La formación del grupo ACED. Hazme un discípulo tuyo para llevar mi cruz en el camino, amar y servir a mi prójimo e ir a todo el mundo. Quiero ser y hacer discípulos.